Aquí tengo una coliflor mediana que he pelado y lavado y vamos a poner a cocer. Vamos a agregar en un caso agua, media cucharadita de sal e iremos incorporando la coliflor. Y le vamos a cocer aproximadamente por unos 4 minutos. En lo que se nos hace la coliflor vamos a agregar 2 cucharadas de mantequilla aproximadamente y esperaremos a que se derrita. La cantidad de todos los ingredientes se los dejo debajo en la cajita de información. Una vez la mantequilla esté derretida, vamos a agregar 2 cucharadas de harina. Y esto lo vamos a hacer con el fuego medio bajo, y lo vamos a mezclar para que se integre todo bien. Lo vamos a estar mezclando aproximadamente por 2 minutos para que nuestra harina se cocine bien. Pasado este tiempo le vamos a ir agregando la leche y lo vamos a mezclar bien con movimientos rápidos para deshacer cualquier grumo que se nos haga. Una vez lo tengamos todo integrado, vamos a agregarle un poquito de pimienta negra, sal al gusto y un poquito de nuez moscada. Lo mezclamos todo bien, apagamos el fuego y ya tenemos lista nuestra bechamel. Cuando la coliflor esté lista, apagamos el fuego, retiramos y reservamos. En un recipiente para horno iremos colocando la coliflor y cuando la tengamos lista le vamos a agregar la salsa bechamel. Le ponemos por encima queso, el de tu preferencia, pero que derrita. Y la vamos a llevar al horno a 180 grados Celsius aproximadamente por unos 25 o 30 minutos, con el horno ya precalentado. Bueno, mirad, ya tenemos lista la receta. Ahora para adornar solamente le ponemos por encima un poquito de perejil. Vamos a cortarlas y así vean cómo se ve por dentro. Mirad, así deliciosa queda esta receta. Está bien suavecita. Vamos a coger un trocito para que vean. Y tiene un sabor riquísimo. La salsa bechamel le da un sabor exquisito. Espero les haya gustado la receta. Y no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!